privilegio para mí poder compartir con ustedes desde la bella, calurosa ciudad de Choluteca y compartir pues el tema de vida espiritual, apoyo espiritual o crecimiento espiritual si le queremos llamar de esa manera. Entonces necesitamos dar gracias a Dios por eso y evaluar algunas cosas prácticas y yo creo que conocidas de todos. Entonces, más que una enseñanza dirigida, quiero que todos compartamos, que todos comentemos en esta tarde. Pero antes de ello, vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, a esta hora quiero darte las gracias por la oportunidad que nos das de apartar este tiempo para poder, mi Dios, reflexionar en lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos para ser sensibles a tu voz y a la dirección que tú quieres darnos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia. Bendice a cada uno de los muchachos y señoritas que están en este grupo, a cada uno de nosotros, mi Dios, y bendice también a cada miembro de nuestras familias aquí representadas por medio de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, quiero iniciar mencionando algunas proposiciones que son reales, son verdaderas y que todos conocemos. Por ejemplo, el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Es decir, nadie puede crecer espiritualmente desde el punto de vista bíblico si no ha nacido de nuevo. Tenemos que tener nosotros bien claro conocidos les estoy mencionando a ustedes. Vamos a ver, Rocío. San Juan 1:12, hermano. Sí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Muy bien. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Debemos estar bien claros entonces que la vida espiritual se basa en eso, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Recuerden que como seres humanos o la humanidad en general, el cuerpo está dividido en tres partes, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Toda persona es un ser espiritual desde el punto de vista de la concepción en que somos creados. Y el espíritu es esa parte inmaterial de nuestro cuerpo donde, muchos se le llama o le conocen como conciencia, y es la parte donde está el discernimiento. Es decir, es la parte del cuerpo humano que le ayuda a determinar a un individuo, a una persona, lo que es bueno y lo que es malo. Según el apóstol Pablo, el Espíritu Santo se comunica con el espíritu del hombre y le enseña que necesita de Dios. Ahora, partiendo del nuevo nacimiento, entonces ya inicia una relación personal con Dios y entonces nosotros podemos desarrollar una vida espiritual próspera y empezar ese proceso de crecimiento espiritual. Entonces recuerden que la vida espiritual o el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. De ahí inicia. Segundo, Efesios capítulo 5, versículo 16, hermano Orlando, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 18, del 16 al 18, por favor. Efesios 5, 16 al 18 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios,
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muy bien, gracias. Entonces, mis hermanos, muchachos, a través de este versículo entendemos que la vida espiritual y el crecimiento espiritual es obra del Espíritu Santo. Va implícita la responsabilidad individual, que más adelantito vamos a comentar de ello, pero debemos entender eso. Dice la palabra de Dios en otros pasajes, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo también, escribiéndole a los Gálatas, les dice que no debemos proveer para los deseos de la carne, sino ser llenos del espíritu. Entonces tengan presente eso, que la vida espiritual, el crecimiento espiritual es obra del Espíritu Santo. Ahora, Aldo, por favor, ayúdenos con, perdón, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ese es el versículo que nos va a leer Aldo. Y también vamos a ver a quién más veo aquí. Alejandro Padilla, por favor, vaya buscando en su Biblia Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero primero Aldo. ¿Eso qué tiene? Segunda de Pedro 3:18. Sí. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vean, según este versículo nos enseña que la vida espiritual se basa en una relación personal con Dios. Vean, nacimiento o nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo y aquí ya viene la responsabilidad individual. Ya empezamos a ver la responsabilidad individual y es que se basa en una relación personal con Dios. Indica tiempo, indica esfuerzo, indica dedicación, tiempo para leer la Biblia, tiempo para orar, tiempo para compartir lo que Dios nos enseña y ahí ya entonces vemos más específicamente la responsabilidad individual que debe tener cada uno, valga la redundancia. Vamos a ver, Alejandro, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean qué interesante. La vida espiritual, entonces, nos produce humildad, ¿verdad? Y hay muchos versículos en la Biblia de los cuales podríamos reflexionar que nos hablan acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de ser humildes. Hay los proverbios, por ejemplo, y el apóstol Pablo hablan acerca de eso, ¿verdad? Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice un proverbio. A mí me gusta mucho ese versículo porque no es cuánto, o sea, la vida espiritual no es cuánto yo sé de la Biblia. O sea, yo me puedo saber de memoria toda la Biblia, pero no tengo, o eso no significa que yo tengo una vida espiritual estable, ¿verdad? Porque la vida espiritual va a producir en mí, va a producir en usted esa vida humilde que Dios demanda de cada uno de nosotros. Recordamos también el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, les presenta el modelo perfecto en humildad, como lo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir, vamos a ver, déjenme mover aquí mi pantalla para ver quiénes más están. Marlon, por favor, ayúdeme con... ¿Sí está Marlon? Marlon. Bien. Sí, gracias. Entonces busque, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Y luego, por favor, le voy a pedir a Ami, Ami ya le pedí, Orlandito, por favor, busque Mateo capítulo 20, versículo 27 y versículo 28. Y para ir avanzando en tiempo, le voy a pedir a Lucía que vaya buscando Marcos capítulo 6 y versículo 7. Entonces vamos a ver, entonces empezamos con Marlon. Filipenses 3:14, ¿va? 13 y 14. Dice, prosigo al blanco, al supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es otra versión.
Sí, no importa, no importa. Pero el versículo 13, léame también, 13. El 13, vamos a ver. Hermanos, yo mismo no considero de haberlo ya alcanzado. Eh, pero una cosa hago olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, gracias Marlo. Entonces vean, observen, estamos viendo unas proposiciones fundamentales de la vida espiritual. Empezamos con que la vida espiritual se basa en el nuevo nacimiento, que es obra del Espíritu Santo, que se basa en una relación personal con Dios que produce humildad. Y ahora vemos, según este versículo, que es un proceso continuo, constante, permanente. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya. Y la mayor parte de cristianos consideramos al apóstol Pablo como el cristiano modelo. Sin embargo, él mismo mostrando humildad y enseñándonos que la vida espiritual es un proceso que siempre debe ser constante, que siempre debe estar permanente. En otro pasaje, él le dice a la iglesia de Corinto específicamente, él les dice que debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, debemos tener presente que la vida espiritual es, como yo digo a veces, día a día. Hoy debo procurar ser mejor que ayer, mañana debo procurar ser mejor que hoy y así sucesivamente. Y tomando el principio de Mateo capítulo 6, un día a la vez, pero sin descuidar ningún día. Debemos tener en cuenta eso. Vamos a ver, Orlandito, Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, gracias. Entonces vean, y ahí lo dice claramente, la vida espiritual promueve el servicio. Podemos encontrar muchas proposiciones más acerca de la vida espiritual en la palabra de Dios, pero yo solo tengo estas, 6 hemos mencionado ahorita. Y ustedes observaron que la vida espiritual, parte del nuevo nacimiento, es obra del Espíritu Santo, pero las 4 restantes que vimos después ya implican una responsabilidad individual. Muchachos, su vida espiritual es responsabilidad suya. Véanlo así. Mi vida espiritual es responsabilidad mía. Pero cuando cumplimos nuestra responsabilidad individual, entonces la vida espiritual de Rocío es mi responsabilidad también. La vida espiritual de hermano Orlando es mi responsabilidad también. Mi vida espiritual es responsabilidad de ustedes, partiendo primero de cumplir cada uno nuestra responsabilidad. Vean qué interesante esto. Y vuelvo a repetir esto porque a veces nos equivocamos, a veces nos confundimos o simplemente a veces nos acomodamos nosotros. Mi vida espiritual es responsabilidad única mía delante de Dios, pero indirectamente en la medida yo cumplo mi responsabilidad delante de Dios, soy responsable de la vida espiritual de mis hermanos. De los siguientes versículos que vamos a leer. Lucía, por favor, ayúdenme con Marcos 6:7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Lucías, sí. Sí, mire qué interesante. Sí, gracias. Y le dio autoridad sobre pero los vean ese principio. Gracias. Vean qué interesante. Llamó a los 12 y los empezó a enviar de 2 en 2.
Las mismas palabras, después de estas cosas, escribe Lucas en el Hechos 70. Aquí ya no solo son 12, sino que son 70. ¿A quiénes envió de 2 en 2? Algo que debemos tener en cuenta y no olvidar es que el ser humano es un ser sociable. Y eso lo tenemos desde allá de Génesis capítulo 2. El versículo 18, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si bien es cierto, ahí hablamos del matrimonio, de la constitución de la familia, pero el principio es que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno. Dice un dicho popular aquí en el sur, una sola golondrina no hace verano, ¿verdad? Es decir, aquí en el sur, cuando, no sé en otro lado del país, no sé en otro lado del mundo, pero cuando ya va a venir el verano, uno ve esas aves bien bonitas, son bonitas las golondrinas, y ahí uno las ve volar. Por eso se aplica ese dicho, una sola golondrina estar solos. Necesitamos a alguien. Necesitamos, bueno, en los discipulados ustedes han observado un confidente, alguien a quien rendirle cuentas. Necesitamos a alguien, no que encubra nuestras faltas, ¿de acuerdo? Porque a veces buscamos a mi amigo, al alero, al pana, como le llamamos, ¿verdad? Porque sabemos que este no me va a cuestionar, que este me va a ayudar, pero no necesariamente esa persona, ese amigo, en el ambiente cristiano, en el ambiente eclesial, me va a ayudar para lo que yo estoy viendo. No, necesitamos a alguien, la cara. Mira, la regaste, aquí estás mal, ¿verdad? Pero vamos a salir juntos, ¿de acuerdo? Porque una cosa es, y he escuchado esto por ahí, no vamos a juzgar a alguien solo porque peca diferente a nosotros. ¿De acuerdo? Recuerden que todos pecamos. Y más adelante, y de hecho voy a terminar con un versículo que a mí me encanta en este sentido, al lado de nosotros. Dios está al lado de nosotros, pero necesitamos también a una persona al lado de nosotros. Necesitamos aquí hablar más también del discipulado y no de ese discipulado como un programa de capacitación bíblica que la iglesia tiene establecido. No hablo de ese discipulado, sino que estoy hablando de ese discipulado de una vida transformando otra vida. Y si tomamos ese principio, muchachos, les aseguro que nuestra vida espiritual va a ser completamente diferente. Otro versículo que lo usamos también en el contexto del matrimonio. ¿Se acuerdan de lo que dice Eclesiastés capítulo 4, el versículo 9 hasta el versículo 10, 11 y 12? Habla de eso. Bueno, lo puedo buscar, aquí lo tengo. Empieza diciendo el versículo, mejores son dos que uno. Bien interesante. Mejores son dos que uno. ¿Por qué razón? Bueno, dice el versículo, porque tiene mejor paga de su trabajo. Hoy estaba hablando con mi hermano mayor y recordaba sus tiempos de que trabajaba en una camaronera en el campo. Dice que siempre iban de 2 en 2, ya sea a limpiar con machete, con asadón, con lo que sea. Siempre iban en equipos. No iba una persona sola. Entonces, tienen mejor paga. Luego el versículo 10 dice, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y sigue diciendo el versículo 11 y el versículo 12, hablando de la importancia de estar acompañados. Entonces, muchachos, debemos tener presente esto también. Una de las oraciones del apóstol Pablo, de tantas que tenemos aquí en las Escrituras, pero me encanta, busquemos por favor, busquen ahí en sus Biblias, Efesios capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Todo este texto, este párrafo desde el versículo 14 al versículo 21 está hablando de lo mismo. Nuestras Biblias, la Biblia
Reina proporciona ahí el amor que excede a todo conocimiento. Pero el versículo 17 enfatiza lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa es la oración del apóstol Pablo, la petición del apóstol Pablo. Y vean, aquí es lo que quiero enfatizar a partir de esto y el versículo 18. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, y el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Algo que quiero que observen en estos versículos es que está en plural, no está hablando individual. El apóstol Pablo y la carta a los Efesios particularmente es una carta inclusiva, es una carta abarcadora. Es más, solo la palabra todos, todas, y ya sea singular o plural, aparece más de 60 veces en esta carta. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo esto, lo que les decía hace rato, que todos somos responsables de todos en cuanto a nuestra vida espiritual. Hemos fallado, creo, y yo tengo que reconocerlo, en el cómo lo hacemos. Ahí hemos fallado. De repente usted lee la Biblia todos los días, de repente usted tiene los devocionales todos los días, de repente usted ora todos los días. Y en vez de motivar a otro, lo que hacemos es, como decimos, un garrotazo en la nuca. Qué barbaridad, no pareces cristiano, ni lees la Biblia todos los días. Ahora, esas palabras no ayudan. Esas palabras no van a motivar a nadie para leer la Biblia todos los días, ¿me explico? Por eso les digo, fallamos en el cómo lo hacemos. Contrario sería que te parece si empezás leyendo un versículo al día. Mira, ni te vas a tardar 30 segundos leyendo un versículo al día. Y te aseguro que cuando vayas leyendo un versículo al día, te va a dar ganas de leer 2, te van a dar ganas de leer 3. Y así vas a empezar por lo menos leyendo un capítulo diario de la Biblia. Pero a veces, mis hermanos, muchachos, condenamos a los que no son como nosotros, ¿verdad? A veces, y tristemente, discúlpenme, ¿verdad? Porque es sin ánimo de herir susceptibilidades, pero a veces nos comportamos como aquel fariseo que llegó al templo y al par de él estaba el publicano. Y el fariseo vanagloriándose, ¿verdad? Ayuno 3 veces a la semana, doy todos mis diezmos, un santo completo el fariseo. Pero aquel publicano con una actitud de humildad le dice, compadécete de mí, que soy pecador. Vuelvo y enfatizo en esto. El apóstol Pablo dice que somos responsabilidad. Vea, recuerde, versículo 17. A fin de que, arraigados, plural, y cimentados, plural también, seáis, plural, o sea, vosotros seáis. Y por si no entendimos, el apóstol Pablo dice, capaces de comprender con todos. Ya nos incluye a todos. Y otro versículo interesante en este mismo capítulo, perdón, en esta misma carta del apóstol Pablo a los Efesios es el versículo 13 del capítulo 4. Una vez más, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de un varón, pero perdón, me equivoqué. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, si alguien se va quedando rezagado, tenemos que auxiliarlo, tenemos que levantarlo. Y les decía que iba a terminar con uno de los versículos que más me encanta de esta carta. Vean, por favor, el versículo 1 del capítulo 6. La vida espiritual, muchachos, es apoyo, es compañerismo, ¿verdad? No se trata de qué tan santo sea yo, no se trata de qué tan fiel sea usted. No. Se trata de cómo somos como equipo, cómo somos como grupo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios
aquí. Gálatas 6:1, perdón, disculpe. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ese es el versículo que tengo para que terminemos esta reflexión. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vean qué interesante. Hasta aquí tiene dos aplicaciones o dos interpretaciones. Es decir, se refiere a aquel caso de que la persona, como bien dice el dicho popular, sea agarrado con las manos en la masa, ¿verdad? Si alguno fuere sorprendido por alguna falta. O si el pecado nos sorprende a nosotros. El apóstol Pablo enfatiza el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice, ya sea que alguien es sorprendido pecando o que el pecado sorprenda a una persona. Sigue diciendo, vosotros que sois espirituales, no es una ironía ahí, sino que el apóstol Pablo dice, ustedes que ahorita en la actualidad están firmes, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y esto, mis hermanos, muchachos, es lo que a mí me impacta, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cada vez que me toca y tengo el privilegio de confrontar a alguien que ha pecado, siempre trato de ponerme, y me cuesta, honestamente se lo digo, pero trato de ponerme en el lugar de aquella persona. Y me hago siempre esta pregunta de manera personal. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si yo fuera el que estoy al otro lado? Esa pregunta yo me la hago siempre cuando me toca confrontar a alguien. Y confrontar en el sentido no de juzgarlo, no, sino más bien vamos a decir cuando me toca restaurar a alguien, ¿verdad? Y gracias a Dios ha sido de bendición las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Porque no podemos juzgar, como le decía al inicio, a alguien solo porque peca de manera diferente a nosotros. Porque recuerden, todos pecamos. Y no es que mis pecados sean más grandes que el otro o más pequeños que el otro. Pecado es pecado y Dios lo aborrece, no importa en dónde esté. Pero juntos podemos restaurar a los que han pecado, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Termino mencionándoles esto siguiente. Ya dejemos de ver los errores que cometen los demás, porque ese es un error, ese es un obstáculo que nos frena el crecimiento espiritual, que frena nuestra vida espiritual. Suficiente con nuestros errores. En la medida yo me fije en mis errores, en mis defectos, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, yo voy a superar esas cosas. Y mi vida por sí sola será ejemplo para los demás. Pero si yo empiezo a ver los errores de mis hermanos, o sea, no voy a cambiar ni los míos, sino que me voy a convertir en juez de la otra persona. ¿Se me explico? Qué barbaridad este hermano, la hermana. No, eso no nos ayuda para nada. Pero cuando trabajamos en nuestra propia vida, automáticamente su vida, mi vida, será de bendición para otras personas. Y Dios va a ayudar para que juntos sigamos adelante. Así es que mi exhortación y ánimo para ustedes en esta tarde es, bueno, no sé cuántos estamos de aquí del celular, me cuesta ver los participantes. Pero ¿por qué no nos proponemos en esta semana y decir, no entró Julano, no entró el otro, no entró esto? Ponemos esta semana para orar por uno de los muchachos, de las muchachas. Y luego, a partir ya del lunes, empezar a mandarle un mensajito, ¿verdad? Hacerle una videollamada, ¿verdad? Platicar, compartir y no le hable nada de la vida espiritual. No le diga por qué no te conectas los sábados. No, eso no se lo menciona. Hable con él.
yo le aseguro que de esa persona va a salir la plática para que usted le diga, mira, el sábado, conectémonos para que compartamos ahí un poco. Porque a veces desligamos lo espiritual de los problemas familiares, de los problemas sociales, de los problemas individuales. Y no, acuérdense que la vida espiritual es integral. Si yo tengo depresión porque perdí el trabajo, porque me aplacé en una clase, porque tengo problemas en mi hogar, porque mis papás solo pasan peleando, ¿ustedes creen que me van a dar ganas a mí de conectarme a una reunión? ¿Vale? ¿Ustedes creen que me van a dar ganas a mí de leer la Biblia? ¿Se me explico? Pero cuando yo empiezo diciéndole, mira, yo recuerdo allá, y empezamos a compartir, entonces esta persona va a empezar también a compartir con nosotros. Y es ahí donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a indicar y decirle, mencionarle tal versículo, ¿verdad? Pero con palabras de amor, con palabras de cariño, con palabras de ánimo. Cuando el hermano Orlando pidió y dio el espacio de compartir si hemos sido apoyados o si hemos apoyado, bueno, yo no terminaría de contarles el apoyo que yo he recibido a nivel individual, a nivel familiar, pero sí quiero compartirles el apoyo que fui para un pastor ¿cuándo fue? El domingo, el lunes. El lunes fue. Este hermano me llamó, pero yo no le pude contestar porque iba conduciendo. Me hizo 2 llamadas. Igual iba conduciendo porque iba viajando de aquí de Choluteca también. Cuando llegué a Tegucigalpa, recibo una llamada de él y me dice, hermano, ¿tiene tiempo? Y yo le digo, sí, ¿verdad? Tengo tiempo. Cuando empieza a compartir conmigo, me preocupé porque mi teléfono solo andaba 9% de carga. Y yo dije, ay, qué barbaridad. Y no estaba en mi casa, no había llegado a mi casa todavía. Pero bueno, para no alargarles esa historia del celular, cuando cortamos la llamada, justo corté la llamada y se apagó el teléfono, ¿verdad? O sea que los 9% ajustaron. Pero este hermano se sentía tan cargado que hasta estuvimos llorando un ratito ahí por la carga que él tenía. ¿Cuál fue mi apoyo? Escucharlo y recordarle, él como pastor, 3 versículos nada más, ¿verdad? Y él me dijo ya después, descansado, no sabe el gran apoyo que he recibido de usted en este tiempo. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? A veces el apoyo que alguien necesita es solo un oído atento, ¿verdad? Un oído atento, porque a veces las personas lo único que quieren es desahogarse, es sacar lo que hay en su mente, en su corazón. Y necesitamos mucho eso nosotros, ¿verdad? Necesitamos hablar de aspectos importantes. No digo que la política no sea importante, no digo que el fútbol no sea importante, pero más importante que todos los temas es la que estamos hablando. A veces hablamos de política y de todos los partidos políticos. A veces hablamos de fútbol y de todos los equipos de fútbol del mundo, pero no le preguntamos a la persona, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hermanos? Muchachos, esas preguntas son las preguntas más importantes que una persona pueda recibir. De todo corazón, yo espero que seamos un equipo, todos. Búsquese a 1, 2, entonces serían, y juntos sigan un proceso. Cuando usted ve que esta persona ya está animada, ya está motivada, dígale, ¿qué te parece si buscamos 1 a 1? ¿Verdad? Y a partir de esta semana ya no estamos hablando nosotros, sino que hablamos cada uno con otra persona. Les aseguro que las cosas serán diferentes en cada uno de nosotros. Muchachos, que el Señor me les bendiga y que esta pequeña reflexión nos ayude a nosotros a ser diferentes y que marquemos la diferencia con las personas que nos relacionamos de una u otra manera. Padre, gracias te doy una vez más por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Por la oportunidad, mi Dios, que nos das de recordar estos consejos que los sabemos, pero a veces los olvidamos en la práctica, en nuestras responsabilidades individuales
para con los demás. Gracias por la vida de cada uno de los muchachos, de las muchachas, de los hermanos que se conectaron en esta tarde a esta reunión. Y ayúdanos para que nos propongamos a partir de hoy empezar a tratar de manera directa con un joven más, con un hermano más, y que de esa manera te honremos y te glorifiquemos a ti, y que eso sea visible en la vida de cada uno de nosotros y a las personas con quienes tendremos contacto en esta semana. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.